Hola niños, voy a contar un cuentito, se llama Carlos y la planta de calabaza. Cuento por John Romero Stevens, ilustrado por Jean Arnold. Carlos vivía en el valle fértil de Española, que queda abrigado a las montañas del norte de Nuevo México. Sus padres eran granjeros y usaban una parcela de tierra grande como jardín. Su casa, que quedaba junto al jardín, estaba hecha de adobe con paredes muy gruesas. En el jardín ellos cultivaban sandías redondas y verdes, maíz dulce, tomates jugosos y rojos, chile verde pequeño, tan picoso que a Carlos le quemaba el paladar. Pero la verdura favorita de Carlos era la calabaza porque su madre la usaba para hacer un guisado de calabacitas, un platillo picante que combinaba los sabores del maíz, la calabacita, el queso y el chile verde. Carlos se pasaba los días con su papá y su hermano ayudándoles en el jardín. Juntos ellos sembraban las semillas, arrancaban las hierbas malas y crecían entre las hileras largas y parejas de verduras. Y recogían las verduras cuando estaban listas para cosechar. Carlos trabajaba tanto que siempre estaba cubierto de tierra. Tenía tierra debajo de las uñas, entre los dedos de los pies y en los oídos. Pero él odiaba bañarse y odiaba, más que todo, lavarse las orejas. Su madre le advertía constantemente: si no te limpias las orejas, te va a brotar una calabacita. Pero claro, Carlos no le creía. Un día Carlos había estado en el jardín todo el día y estaba muy sucio. Cuando entró a la casa, su mamá le dijo que tenía que bañarse antes de cenar. «Ay, mamá, ¿por qué tengo que bañarme?», se levantó Carlos. Pero su madre solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al baño, cerró la puerta y en vez de bañarse solamente se limpió la cara con una toallita. Luego se puso el pijama, fue a la cocina y se sentó a la mesa con su hermano, su mamá y su papá. «¿Te bañaste?», le preguntó su mamá, mirándolo con una ceja arqueada. «Sí, mamá», le contestó. Su papá nada más movió la cabeza de un lado a otro. Después de la cena, Carlos se fue a acostar. Cuando los rayos del sol entraron por la ventana de su cuarto, Carlos se despertó. Tenía una sensación rara en el oído y cuando empezó a rascárselo, sintió algo extraño. Carlos corrió al espejo. Una raíz verdosa con dos hojitas en forma de peras le estaban creciendo del oído derecho. Justamente cuando estaba pensando en lo que iba a hacer, su madre lo llamó a desayunar. El olor del chorizo con huevos con su mamá estaba friendo, le llegó a donde estaba. Un minuto, mamá, le respondió Carlos y corrió a su arrompero.
donde encontró un sombrero de ala ancha. Se lo puso jalándoselo hacia abajo para que le cubriera las orejas y caminó a la cocina. Buenos días, hijo, le dijo su madre. Siéntate a desayunar. Pero, ¿por qué tienes puesto este sombrero? Hace tanto sol y no quiero que el sol me dé en los ojos, respondió Carlos. Se desayunó tan rápidamente que antes de que su mamá pudiera darle otro vistazo, ya se había ido. Carlos trabajó afuera toda la mañana y comió sentado en la rama de un álamo enorme, mientras el agua de un riachuelo corría debajo de él. Al anochecer entró en la casa y cuando su madre lo vio, le dijo que se bañara antes de cenar. Oh, mamá, tengo que bañarme. ¿Tengo que bañarme?, le preguntó, pero su mamá solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al cuarto de baño, pero una vez más, en lugar de bañarse, simplemente se limpió la cara con una toallita mojada. Enseguida se fue a sentar a la mesa. «Carlos, ¿te bañaste?», le preguntó su mamá mientras servía la cena. «Por supuesto, mamá», le dijo Carlos. Cenó rápidamente, entonces subió a su cuarto para acostarse. Estaba tan cansado que se durmió inmediatamente. La siguiente mañana, cuando sintió el calorcito del sol en la cara, el oído derecho le empezó a dar más comezón que antes. Saltó de la cama y se vio en el espejo. La planta verde, que ayer había sido solo un brote pequeño, había crecido unas 4 pulgadas. 3 hojas más acompañaban a la primera 2. «Ay, caramba», pensó Carlos, pero entonces oyó a su mamá que lo estaba llamando y olió los pasteles frescos de harina de maíz cocinándose en el horno. Carlos corrió, cruzando el pasillo, al cuarto de su hermano y encontró un sombrero grande en la repisa más alta del ropero. Se lo puso, jalándoselo hacia abajo para cubrirse las orejas, y entró a la cocina. «Buenos días, hijo. Siéntate a desayunar», le dijo su mamá. «Pero, ¿por qué llevas puesto ese sombrero tan grande?» «Hace tanto calor y no quiero que el sol me dé en los ojos», dijo Carlos. Desayunó un poco y se apresuró a salir. Esa tarde Carlos entró a la casa más sucio que nunca, y otra vez más su madre le dijo que se bañara antes de cenar. Pero Carlos solo se limpió la cara y regresó a la cocina con el enorme sombrero todavía sobre la cabeza. «Carlos, ¿te bañaste?», le preguntó su madre. «Sí, mamá», respondió Carlos, bañándose más el enorme sombrero para cubrirse las orejas. Después de la cena se fue derecha a la cama. Carlos se despertó un poco tarde la siguiente mañana y sintió que la cabeza le pesaba más de un lado. No necesitó verse en el espejo para saber lo que había pasado.
Una parra larga y verde, con flores amarillas, colgaba al lado de su almohada hasta el piso. Carlos trató de quitársela del oído. Trató de cortarla. Trató de pisotearla, pero nada lo libraba de la planta de calabacita, que ahora medía varios pies. ¡Ay, caramba!, pensó, y en ese momento oyó a su mamá que lo llamaba a desayunar. Corrió a la recámara de sus padres, donde encontró un sombrero aún más grande en el ropero de su padre. Enroscándose la parra de calabacita sobre la cabeza, se cubrió las orejas con el sombrero y entró a la cocina. «Buenos días, hijo. Ten estas tortillas calientes con miel», le dijo su mamá. «Pero, ¿por qué llevas puesto el sombrero de tu padre?» «Hace mucho calor afuera y el sol está muy brillante. No quiero que se me meta el sol en los ojos», le dijo Carlos. «Pero el sol no está brillando hoy. Hace mucho viento y está nublado», le dijo su mamá. Carlos no respondió, pero enrolló una tortilla y se la llevó afuera a comer. En verdad, hacía frío y el viento soplaba. Las hierbas chamisa voladora rodaban por el camino y Carlos tuvo que detenerse el sombrero con una mano, mientras deshierbaba con la otra. Precisamente cuando empezó a oscurecer, Carlos dejó caer la mano que detenía el sombrero por solo un instante, y un ventarrón se llevó el sombrero a rodar por el camino. Al mismo tiempo, Carlos oyó en su mamá que le decía que se metiera a la casa. Carlos se cubrió las orejas con las manos, y antes de que su madre pudiera decirle que se bañara, él ya había llenado la tina con agua. Desesperadamente, Carlos empezó a restregarse la oreja izquierda. A la misma vez sintió que le picaba y le daba comezón la otra oreja, y milagrosamente la planta de calabacita empezó a encoger. Entre más se restregaba la oreja, más pequeña se volvía la planta, hasta que por fin la parra había desaparecido por completo. Carlos se secó, se puso el pijama y fue a la cocina, donde se sentó a cenar. «Mamá, ya terminé de bañarme y hasta me acordé de lavarme las orejas», dijo Carlos. «Qué niño tan bueno, y por ser tan bueno te hice tu platillo favorito, calabacitas», le dijo su mamá, y al ponerle enfrente el plato vaporoso de calabacitas calientes, le guiñó al papá, y él fingió no darse cuenta. Este es el fin. Gracias por escuchar. Adiós, niños.